suciedad, como que algo no está bien, ¿verdad? Que puede incluso repercutir en su autoestima, ¿verdad? Entonces hay muchas mujeres, incluso hombres, que han callado enfermedades de transmisión sexual y he ahí la razón, ¿verdad? Por la cual se sigue multiplicando esto y se va transmitiendo de persona a persona. Hola, bienvenidos a mi canal Voz a Voz con Jennifer del Valle. El día de hoy vamos a estar hablando sobre ITS, infecciones de transmisión sexual, y hoy me acompaña Melanie. Así que Melanie, bienvenida una vez más a mi clínica, a mi consultorio y a este canal también. Muchas gracias, doctora. Encantada de volver a saludarla, emocionada de que platiquemos un tema tan interesante, tan importante, uno que anda por la vida en el corre-corre, compartiendo con tantas personas, que ya soy mamá. Hay muchas cosas que como mujeres también tenemos que conocer un poquito más, pero para entrar de lleno a este tema, empecemos contando un poquito en realidad qué es una infección de transmisión sexual. Bueno, las infecciones de transmisión sexual en general pues se consideran todas aquellas que se pueden contraer a través de las relaciones sexuales. Hay una lista bastante grande, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estudios como el Papa Nicolau ya te pueden dar bastante información sobre algunas que son bastante comunes. Sin embargo, va a depender del estilo de vida de una paciente, como para saber si uno quiere investigar un poquito más y hacer pruebas ya tentativamente de sangre, ¿verdad? Para poder corroborar ciertas enfermedades como tal. Y estas enfermedades, tenemos que saber que estamos en una sociedad en donde también se conoce como un tema tabú. Hablemos Sí. de por qué se da esto y qué importante es que ya no sea tabú, ¿verdad? Bueno, sigue siendo un tema tabú, yo creo, en el mundo. No sé si, bueno, tal vez tú eres muy jovencita, pero antes, cuando uno veía, por ejemplo, letreros en la calle, decía, ¿verdad? Muy por ahí escondidos o en el camino, cuando iba uno en el camino veía como se tratan o se curan enfermedades venéreas, ¿verdad? Porque antes se conocían también como enfermedades venéreas y no como, pues ahora conocemos como más moderno, infecciones o enfermedades del tracto genital. Sigue siendo un tabú porque la zona genital, siempre hablar de este tema ha sido realmente un tema tabú. Decir que uno tiene una enfermedad de transmisión sexual puede para algunas pacientes tener una connotación, quizás por lo que yo he escuchado con algunas pacientes, es como de suciedad, como que algo no está bien, ¿verdad? Que puede incluso repercutir en su autoestima, ¿verdad? Entonces hay muchas mujeres, incluso hombres, que han callado enfermedades de transmisión sexual y he ahí la razón, ¿verdad? Por la cual se sigue multiplicando esto y se va transmitiendo de persona a persona. Sí, es que como usted menciona, pues sí es un tema bastante delicado, sin embargo, eso no significa que no se tenga que hablar o que no se tenga que detectar a tiempo. Y yo creo que la mayoría de casos que se enteran muy tarde, pues ya no pueden tal vez hacer alguna acción para tratarlo y pues ya puede ser un poco más incómodo. Pero hay tanto que hablar de este tema que yo quisiera saber cuáles son las principales razones por las que podríamos correr el riesgo de un contagio como De este. un contagio. Bueno, la razón número uno, yo te diría que es la falta del uso del preservativo. A veces yo creo que para muchas mujeres en el encuentro sexual con su pareja, ¿verdad? Van más con el temor de quedar embarazadas y entonces acuden más bien a la pastilla al día siguiente, pero se nos olvida que el preservativo es muy importante, ¿verdad? Y entonces yo diría casi que es la razón número uno. De hecho, el preservativo tiene una cobertura de protección más o menos entre un 95, incluso un 97%, o sea que de todas maneras, aún utilizándolo, siempre va a haber ese riesgo de un 3% de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Increíble, la verdad es que muchas veces la gente no cree, piensa que, ah, no, no me pasa nada, y pues por pensar así, de repente después hay una noticia como esta, Sí. y también tiene mucho que ver con la vida activa sexualmente de cada Sí. persona. Definitivamente, yo te diría que yo a veces les digo a las pacientes, bueno, vamos a hacer unas preguntas que en general pueden ser bastante incómodas durante la entrevista cuando estamos haciendo la evaluación ginecológica. Toca siempre preguntar si ya iniciaron la vida sexual, por ejemplo, y cuántas parejas sexuales han tenido. Toca hacer esta pregunta porque eso para mí me da una connotación de la cantidad de veces que ha estado expuesta a factores de riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Entonces, creo que es por eso la evaluación es tan importante, no tener miedo de hacerse una valoración, ¿verdad? Para poder realmente muy a tiempo hacer algún tratamiento que se requiera.
Sí, definitivamente. Entonces, recomendaciones importantes, utilizar el preservativo, Sí, tener una relación con una persona con una porque pareja. sabemos que esa pareja pues es la que estamos en contacto a Sí, diario para planear una vida bonita y saludable, que esto es salud, ante todo totalmente. es salud. Y es importante que mencionemos que en Guatemala pues hay que conocer qué enfermedades existen, Sí. cuáles son las más comunes. Tal vez usted nos puede contar con su experiencia algunas de las tasas en nuestro país o en el mundo, ¿verdad? Para que uno pues conozca e investigue un poquito más de esto. Bueno, mira, de las enfermedades, yo te diría que de la más frecuente en el mundo, no solamente en Guatemala, sino en el mundo, casi el 85% de la gente en el mundo puede debutar o tener virus de papiloma humano. Es casi de las enfermedades más importantes que se conocen. De hecho, actualmente se han hecho muchos estudios de investigación porque sabemos que en el 95-98% la causa de cáncer de cuello uterino es virus de papiloma humano. Por eso es que una vez iniciada la vida sexual, se recomienda hacerse sí o sí su papá Nicolau para empezar a tener esta información y si el Papa Nicolau nos va reportando algo anormal, entonces ya hay estudios mucho más específicos que son los gold estándar para poder investigar un poquito más de virus de papiloma. Yo diría que en el listado tal vez sería virus de papiloma el primero. No dejaría en ningún momento por fuera VIH, ¿verdad? Que en las estadísticas mundiales sigue siendo, en Guatemala la tasa de VIH es altísima, si uno se mete a ver mapas realmente te podrías asustar. Los puertos, digamos, son los lugares donde más VIH hay reportado, obviamente la capital también, o sea, eso es sí o sí existe. Claro. Actualmente las terapias son tan buenas que la gente ya no muere por VIH, muere porque no sabe que lo tiene y porque no se lo ha tratado. Realmente los tratamientos actuales para VIH son bastante buenos al sistema inmune, por lo que le permite muchos más años de vida a las personas. Y bueno, de ahí viene un listadón enorme y que entre esas vienen las viejas conocidas, que era la gonorrea, la sífilis, las tricomonas, y que te digo que en el listado incluyen incluso hasta las ladillas o piojos de la zona genital. Mientras estén en la zona genital, te consideran de transmisión sexual, ¿verdad? Sí, definitivamente, por estar ya en la zona. Y automáticamente ahorita hablando de todos los tratamientos, a mí se me viene a la mente qué puedo hacer para darme cuenta. Entonces, definitivamente siempre planificar el chequeo, el Papá Nicolau. No hay que esperar ningún síntoma porque hay unas que son silenciosas, Así que es. están allí, pero uno dice, ah, no, yo me siento bien, no tengo nada de aquí ni de acá, entonces no tengo por qué ir. Pero en realidad, por eso es importante planificarlo siempre como la salud y qué pasa con esas enfermedades silenciosas, son las peores, ¿verdad? Definitivamente pueden transcurrir hasta 10 años en que una paciente no tenga ningún síntoma. Entonces, no porque yo me sienta bien significa que todo está bien, ¿verdad? Entonces, realmente va a estar bien cuando salgamos de la consulta y nuestros resultados estén dentro de un rango normal, ¿verdad? Entonces, yo sí recomendaría, si has iniciado tu vida sexual, a empezar a hacerte ya las valoraciones completas ginecológicas porque las enfermedades de transmisión sexual silenciosas está el virus de papiloma humano, está el VIH, ¿verdad? Hay hepatitis B. Entonces estas ya son pruebas que uno, si quiere saber, digamos, más a profundidad, por ejemplo, en VIH y hepatitis, es hacer la prueba en sangre como tal, ¿verdad? Y por supuesto virus de papiloma que podemos realmente tratarlo, diagnosticarlo y tratarlo con un Papa Nicolau, incluso. Excelente. Sí, yo creo que es importante que a partir de enterarnos de que esto existe desde tantos años, que nosotros también como adultos, ya teniendo pues tal vez un hogar, hijitos, amigas, primitos, que recomendemos siempre que desde chiquitos la educación sexual tiene que ser algo tan normal y como parte Natural. de la educación y del cuidado del cuerpo y todo, ¿verdad? ¿Qué mensaje nos podría dar usted como nuestra doctora de confianza para todas las mamás y papás o incluso para los jóvenes o adolescentes que tienen miedo de empezar a hablar de estos temas? Bueno, definitivamente el consejo es, primero hablemos de la zona genital como se habla de cualquier parte del cuerpo humano. Es muy natural decir vagina, decir vulva, decir pene, hablar de los genitales, hablar de las enfermedades de transmisión sexual que son un hecho en la vida de cualquier persona, ¿verdad? Que pueda estar sexualmente activa. Así que la recomendación es hablar de los temas claros, ¿verdad? Desde que ellos son pequeñitos y no tener miedo de ir a una consulta cuando necesitemos hacerlo.
Excelente. Anotando todos, por favor. Muchas Bueno, gracias, doctora. muchísimas gracias a ti, Melanie, y estamos siempre en comunicación platicando estos temas tan interesantes.